Hola, ¿qué tal? El título de esta nota es fuerte. En realidad, hay gente que me escucha cuestionar al actual gobierno y automáticamente considera que estoy a favor del gobierno anterior. Por la red alguien me dijo el otro día, claro, vos querés que vuelva Alberto Fernández. Nada más alejado de la realidad, una cosa no implica la otra, digamos. Es parte o propio de gente que tiene una visión binaria, todo tiene que ser blanco o negro. Hablar de esa manera, la realidad es bastante más compleja. Quienes me conocen saben que he sido crítico, especialmente del segundo gobierno de Cristina Fernández y, por supuesto, del gobierno de Alberto Fernández. Y esto incluye 2 libros que he publicado, donde he dejado manifestada mi planteamiento con respecto a esas 2 gestiones. Y en este punto quiero ir sobre la cuestión precisamente de esto, porque a un año del gobierno de Javier Milei no se le ha escuchado a ninguno de los referentes, ni de Cristina Fernández, ni de Alberto Fernández, alguna autocrítica seria sobre las cosas que se hicieron mal en las gestiones anteriores. Algo debimos haber hecho mal, dijo en su momento algún referente, y sí, debimos haber ido por un Estado más eficiente. Decir algo debimos haber hecho mal es un título que es lo mismo que lavarse las manos, que es lo mismo que no decir nada. ¿Por qué me interesa tocar este tema? Porque no es que me interese remover heridas, me interesa mirar el futuro. Y no vamos a poder construir una realidad superadora de la actual si no somos capaces de revisar críticamente lo que ocurrió en los últimos años. Y en este punto quisiera hacer un aporte humildemente y con criterio constructivo, poner un granito de arena en términos de análisis sobre algunos puntos claves que explican el fracaso de la gestión de Alberto Fernández y sobre todo del segundo mandato de Cristina Fernández. Lo quiero hacer en términos de lo que analicé a lo largo de mi carrera profesional en los últimos años. Uno es el tema de la ineficiencia del Estado. En realidad yo escribí un libro con algunos colegas hablando de la necesidad de que el Estado sea eficiente. Y precisamente en ese punto me encontré con que dentro del kirchnerismo, como le llamamos, hubo gente que me decía, no, hablar de la eficiencia del Estado es un discurso de derecha. ¿Cómo de derecha? Que el Estado sea ineficiente lo hace una presa fácil de los grupos económicos concentrados. Y obviamente un Estado ineficiente expresa obviamente niveles de corrupción, inevitablemente, digamos. Si yo quiero que el Estado sea una herramienta de transformación, necesito que sea eficiente, porque si no, no voy a poder llegar a ningún lado en términos de transformación de la realidad. Por lo tanto, hablar de la eficiencia del Estado no es un discurso de derecha, debería ser particularmente lo contrario. Un discurso de aquellos que creen que el Estado tiene que ser una herramienta de transformación de la realidad. Y la verdad es que alguien dice, bueno, el Estado ineficiente ha sido siempre, de la época de Mariano Moreno. Es cierto, pero hay niveles y niveles de ineficiencia, y es cierto que sobre todo en la segunda gestión de Cristina Fernández y en la gestión de Alberto Fernández, los niveles de ineficiencia del Estado se multiplicaron, con resultados nefastos en términos de política económica y por supuesto también en términos de corrupción. Pero quiero ir a un segundo tema, muy fuerte también, que tiene que ver con el crecimiento económico y con la matriz productiva, algo de lo que hablamos en un bloque anterior, y lo quiero expresar con un ejemplo, digamos, que ocurrió en el 2005 en una conferencia de prensa que dio el presidente Néstor Kirchner en ese momento. Él estaba explicando lo que estaba desarrollando en términos de política económica y un periodista lo interrumpió y le dijo, ¿y cuál es el modelo económico entonces? ¿Cuál es el plan económico? El presidente Néstor Kirchner lo miró como para matarlo, en realidad, con la cara, y le dijo, no, acá no hay un plan económico, aquí hay un proyecto político. Eso tenía un sentido en el 2005, porque lo que quería marcar Néstor Kirchner en realidad era la diferencia entre el hecho de la subordinación, es decir, la economía subordinada a la política, cosa que había ocurrido en la década del 90, con el plan de convertibilidad, y él quería marcar la inversión de eso, lo cual no estaba mal. Pero el tema ¿cuál es? Que la política económica de los gobiernos kirchneristas y sobre todo del segundo mandato de Cristina y el de Alberto Fernández se concentraron exclusivamente en el corto plazo. Y no hubo plan económico. Y al no haber plan económico, no hubo una hoja de ruta trasladada hacia el futuro, no hubo previsibilidad. Y los precios relativos se movían periódicamente, distorsionando las señales en términos de rentabilidad. Y esta fue una señal muy fuerte y negativa para el proceso de inversión privado. Porque si yo no tengo un horizonte en términos de las reglas de juego de la economía, voy a jugar siempre en el corto plazo, lo cual juega en contra de los procesos de inversión que requieren señales de largo y de mediano plazo.
Esto fue lo que ocurrió. Y eso generó un proceso de bajo nivel de inversión y por lo tanto bajo nivel de crecimiento económico, que terminó con un inocultable estancamiento de la economía argentina. Y esto tiene que ver a su vez también con la propia inflación, porque el gobierno argentino aplicaba políticas redistributivas, que yo en lo personal también comparto. Ahora, ¿cuál es el tema? Yo no puedo aplicar políticas redistributivas si no tengo detrás una política de desarrollo. ¿Por qué? Lo voy a decir burdamente. Porque no puedo distribuir lo que no generé. Porque no puedo distribuir lo que no existe. Por lo tanto, una política redistributiva, en un contexto en el cual no hay una política de desarrollo productivo y donde la tasa de inversión es muy baja, conduce indefectiblemente a un proceso de aceleración de la inflación. Estoy seguro que voy a recibir a través de las redes algunas críticas por lo que acabo de exponer. No me molesta. Lo expuse para ayudar a generar un cuestionamiento, un debate sobre lo que tenemos que hacer, porque, como dije al comienzo, no vamos a construir nada superador de lo actual si no estamos dispuestos a revisar críticamente y de manera constructiva lo que ocurrió durante los últimos años. Muchas gracias por acompañarnos hasta el final de esta nota. Hasta la próxima.